Sobra decir que el mundo entero, el hemisferio norte y el hemisferio sur, oriente y occidente, estamos viviendo una tragedia sin límites como no habíamos atestiguado desde 1918, cuando hubo la gran epidemia de la influenza. También es perfectamente sabido que ahora estamos viendo los resultados de una globalización desmesurada, porque si antes los virus y las bacterias patógenas viajaban en carabelas, ahora viajan en un Jet 727 que en unas cuantas horas puede atravesar el océano y llevar a las personas enfermas o llevar a los patógenos de un continente a otro sin ninguna dificultad. Desde luego que el dolor individual y colectivo que la pandemia actual nos ha causado es verdaderamente ilimitado. Y nos ha costado mucho trabajo comprenderlo porque en buena medida todos los que estamos ahora en este planeta somos hijos de la época de los antibióticos. Somos hijos de una época en donde nos acostumbramos a la idea de que faltaba era suficiente ir con el médico, era suficiente ir con la especialista para que nos recetara una inyección o unas pastillas que nos permitieran acabar con una infección. Empezamos a tener dudas al respecto cuando se presentó la epidemia de SIDA, de HIV-SIDA, hace 40 años, y hay que recordar que en 4 décadas no hemos sido capaces todavía de desarrollar una vacuna en contra del virus del SIDA. Cuando empezó a desarrollarse la pandemia, lo que ahora llamamos la pandemia del SARS-CoV-2, de repente con una rapidez verdaderamente inusitada, nunca antes vista en la historia de la humanidad, los científicos rápidamente pudieron secuenciar el genoma, pudimos empezar a comprender las intimidades moleculares de un patógeno minúsculo tan pequeño que incluso a muchos científicos, a muchas colegas, les cuesta trabajo comprender su verdadera dimensión. Y nos dimos cuenta rápidamente que había una serie de puntos de la biología del virus que nos permitían en principio atacarlo. Sin embargo, hay que decir que a la fecha carecemos aún de una buena terapia, de un buen antiviral que permita salvar a la gente que está enferma de los problemas asociados con las formas graves de la infección. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad en este momento? Bueno, de lo que nos hemos dado cuenta es, en primer lugar, de que la salud es un privilegio de clase. En todo el mundo, y pasadas las primeras etapas de la pandemia, han sido claramente los sectores menos protegidos de cada sociedad, los pobres, los que no tienen acceso a buenos sistemas de salud, los que han sufrido más la pandemia. Hemos padecido problemas económicos verdaderamente ilimitados porque el confinamiento, que es ciertamente útil para frenar una pandemia, ha resultado también, sin embargo, un instrumento muy terrible, eficaz y terrible por su eficacia, para acrecentar las divisiones entre los sectores más débiles de todas las sociedades y las partes más privilegiadas. Eso es perfectamente claro, por ejemplo, con los llamados hispanos en Estados Unidos, con la minoría negra, con las minorías indígenas en el continente americano, y es perfectamente claro que eso nos es una llamada de atención para que en el futuro podamos resolver las cosas. Si uno revisa la historia de la humanidad, digamos en términos de su literatura, como bien dijo Mary Bird, una de las grandes especialistas del mundo heleno, desde la historia de la literatura occidental comienza precisamente con la historia de una pandemia, precisamente con la historia de los soldados griegos que están sitiando Troya, que se ven víctimas de las flechas de Apolo, que en realidad ahora podemos entender sin ningún problema como una metáfora de una epidemia que los ataca. Y de ahí en adelante hay una sucesión verdaderamente atroz de enfermedades y de pandemias que han afectado a todo el mundo. Basta revisar, por ejemplo, las crónicas japonesas del siglo XVIII con las epidemias de sarampión. Basta pensar, por ejemplo, en el Decamerón para recordar el efecto que tuvo la peste negra. Basta releer a Camus para darnos cuenta que, aunque es una metáfora de la influencia del nazismo, de la invasión a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, como sin embargo estamos atestiguando también de una metáfora muy terrible los efectos de una pandemia, de una epidemia, de una enfermedad que de repente aparece.
¿Cuáles son las perspectivas que tenemos? Ciertamente uno se puede sentir alentado con la rapidez con la que se han desarrollado vacunas, pero hay que recordar que el esfuerzo médico, social, que significa vacunar a un sector importante de toda la población, va a llevar muchísimo tiempo. Hay que tener presente también que en las últimas semanas, en el último mes, nos hemos visto todos sorprendidos con el surgimiento de una variante nueva del SARS-CoV-2 en Inglaterra, que rápidamente se ha comenzado a extender por todo el mundo. Cuando uno piensa en las pandemias, no desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista biológico, nos damos cuenta que lo que estamos viendo es el fenómeno de la selección natural. Al igual que ocurrió con los dinosaurios, al igual que ocurrió con los ancestros de los homínidos actuales, al igual que ocurrió con los trilobites, los virus también evolucionan y ciertamente algunos se pueden llegar a extinguir, pero lo que estamos viendo en este momento, sin embargo, es esa manera oportunista en que la selección natural, que no conoce moral, que no tiene objetivos, que no tiene fines, ha permitido que surja y se empiece a dispersar una nueva variante del SARS-CoV-2, afortunadamente en un momento en que comprendemos muy bien lo que ocurrió. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Si uno reflexiona, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, nos damos cuenta que una serie de epidemias o una serie de pandemias, como el HIV-Sida, como el Zika, como el chikungunya, como la fiebre del oeste del Nilo, como el MERS, como el SARS original, como este SARS-CoV-2, en realidad están causadas por virus de RNA. El RNA es una molécula probablemente más antigua que el DNA, es una molécula que muta con mayor facilidad que el DNA, es una molécula que por lo tanto presenta una serie de variaciones enormes en poblaciones de virus de RNA y precisamente esas variaciones son las que nos dificultan, por ejemplo, el encontrar vacunas contra virus como el de la influenza. En el caso del SARS-CoV-2, sin embargo, el virus posee un mecanismo molecular que sabemos que ha robado de las células en el curso de su evolución, que le permiten que las mutaciones no sean tan abundantes como en el caso de otros virus. El SARS-CoV-2 muta más o menos la mitad de veces que muta el virus de la influenza y muta el 25% de las mutaciones que tiene el virus del SIDA. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Lo mismo que ocurre con un teléfono celular. Si ustedes escriben la palabra abajo, por ejemplo, con B chica, el editor que tiene el teléfono celular rápidamente va a corregir y ahora resulta que los adolescentes tienen una muy buena ortografía. No porque estén estudiando mejor, sino porque el teléfono celular les permite corregirlo. De igual manera pasa con el SARS-CoV-2. Tenemos ahora un virus que tiene un mecanismo que lo vuelve mucho más estable y allí precisamente tenemos el talón de Aquiles para este patógeno. Cuando tengamos una vacuna que ya se esté distribuyendo a nivel mundial, cuando tengamos antivirales que efectivamente sean efectivos, lo que vamos a tener es la estabilidad genética del SARS-CoV-2 como uno de los mecanismos más poderosos que nos da la naturaleza para poderlo atacar. No vamos a necesitar durante un buen rato vacunas polivalentes, el antiviral que empleemos, por ejemplo, en Argentina va a servir en Francia. Las características de los pacientes son los que definen en términos generales la gravedad de la enfermedad y allí tenemos las herramientas de la ciencia, entendidas como parte de la cultura que nos van a permitir poder contender con la epidemia y desarrollar mejores vacunas, mejores antivirales. ¿Qué es la situación que nos espera? Si uno revisa la historia de las pandemias, en general uno puede decir que los virus es difícil que se extingan. Ciertamente el virus de la viruela lo hemos extinguido. Hay un pariente cercano que afecta sobre todo al ganado vacuno que está controlado. Pero en términos generales nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el SARS-CoV-2 como estamos acostumbrados a vivir, por ejemplo, con la influenza que en oleadas anuales nos ataca en los inviernos del hemisferio norte o del hemisferio sur, pero sabemos cómo protegernos. Nuestra indefensión no es absoluta frente a la naturaleza y hay que hacernos a la idea,
cuando nosotros revisamos la historia de las epidemias, de las pandemias, que buena parte de ellas han resultado de patógenos que originalmente estaban presentes en fauna silvestre y que al ir destruyendo sabanas, selvas, al ir comerciando con especies exóticas, al ir acabando con un cierto equilibrio de la naturaleza que nos pone en contacto con los portadores de esos patógenos, la población humana queda expuesta a ellos. Esto no es un fenómeno raro. Permítanme concluir leyendo un pequeño texto de Charles Darwin que escribió en 1871. Darwin afirmó en su libro sobre el origen del hombre que, y lo cito, sabido es de todos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. Y luego continúa, el hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarle, a su vez, enfermedades tales como la rabia, las viruelas, etcétera, hecho que prueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que en la comparación hecha con el auxilio del microscopio o el más minucioso análisis químico. Lo que estamos viendo en este texto de Charles Darwin es una demostración no solo de la inteligencia excepcional de uno de los grandes científicos de todo el mundo, no solo estamos viendo una demostración del poder extraordinario de la teoría de la evolución que nos permite comprender y hasta cierto grado predecir lo que puede seguir ocurriendo, sino lo que estamos viendo es sobre todo el valor de la investigación científica, el valor de la cultura. Hay que darnos cuenta todos, sociedades, políticos, las fuerzas productivas, los sectores críticos a los gobiernos, todos nos tenemos que dar cuenta que la única manera en que vamos a poder contender hasta donde sea posible con la pandemia actual y con las que se presenten en el futuro es apoyando la investigación científica, apoyando a la cultura. Yo soy un biólogo, me siento muy contento del trabajo que hago, creo que puedo contribuir a comprender para mí mismo y para los demás el mundo en el que vivimos, pero al mismo tiempo no deja de darme una envidia lo que he visto, por ejemplo, de músicos y bailarines. No he visto hasta ahora una sola presentación en la red, no he visto un solo video, no he visto una sola conferencia de una investigadora, de una colega o de un científico que tenga la inteligencia, la agudeza, la originalidad con la que, por ejemplo, compañías de baile han logrado presentar distintos ballets estando en distintos países, con la que músicos de diferentes grupos han logrado presentar conciertos con un ingenio, con una inteligencia que no dejan de ser conmovedoras. Es decir, los científicos tenemos que darnos cuenta que tenemos mucho que aprender de los artistas se han involucrado profundamente en la medida de lo posible en la lucha en contra de la pandemia, alimentando nuestro espíritu, alimentando la cultura, y nos tenemos que dar cuenta todos, científicos, artistas, políticos, economistas, gente común y corriente, todos nos tenemos que dar cuenta que es en el apoyo social a la ciencia y a la cultura donde tenemos nuestra mejor esperanza. Muchas gracias.